Bueno, muy buenas tardes, máster. Nosotros somos integrantes de la clase de legislación educativa. Somos estudiantes del CRAE, de la UNA, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca del reglamento del financiamiento de la educación pública. Entonces, como introducción tenemos que dentro de este reglamento vamos a conocer las diferentes normas y objetivos que dictarán procedimientos regulando la administración del financiamiento dentro de este. Aquí vamos a lograr enmarcar la normativa general del presupuesto general de la República de Honduras. Y también nos dice que este Estado, a través de la Secretaría del Estado, pues ejercerá las funciones de los procesos administrativos de los recursos para la supervisión, transparencia y financiación de la educación. Dentro de este reglamento vamos a ver el uso racional y equitativo dentro del Sistema Nacional Educativo. Vamos a comenzar y nos dice que el título 1 vamos a hablar acerca de la naturaleza y sus diferentes objetivos. Comenzamos con el artículo 1 y 3. Si nosotros leemos estos tres artículos, vamos a ver que hacen referencia a la naturaleza y a sus objetivos, dictando las normas y procedimientos que regulan la administración del financiamiento, teniendo en cuenta los presupuestos previstos para el funcionamiento y transparencia de la educación. Y luego tenemos lo que son los objetivos, que lo vemos en el capítulo número 2, el cual nos dice del artículo 4 al 5 que en base a los objetivos, normas y procedimientos sobre la asignación de los fondos que apoyan al sistema de educación, como sus objetivos principales serían el establecimiento de normas sobre el manejo de los diferentes fondos y la definición del uso que brindarán ante esto. ¿Qué podemos ver en esta parte? Hablamos básicamente de los fondos que va a tener el Estado de Honduras y cómo estos se van a utilizar, porque para esto tienen que tener la asignación, planificación y todo el proyecto ya puesto, ¿verdad?, sobre la mesa para que los fondos no se vayan a ir para otro lado, sino que vayan en función a lo que se supone que se va a realizar. Como podemos ver en el siguiente artículo, que nos habla del título número 2, la definición y sus características, nos habla del artículo del 6 al 8 y nos dice que las características y definiciones argumentadas, los resultados, el plan operativo, los presupuestos, sobre todo las gestiones financieras realizadas, orientadas a los resultados y al manejo de los recursos de manera racional y equitativa. La participación de las corporaciones municipales de las diferentes regiones del país, dejando así claro los proyectos educativos a realizar con los fondos existentes ya dentro de la nación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que los fondos ya están previstos, es decir, el Estado ya sabe, ya tiene de dónde va a recibir cada uno de los fondos, por lo tanto, ¿qué se va a hacer con esto? Diseñar y planificar la manera en cómo van a ser distribuidos para que todo esto vaya ayudando, ya sea, como mencionábamos en el capítulo número 1, la naturaleza y sobre todo la educación que se va a manejar. Esta es mi participación y ahora lo voy a dejar con mi compañero. Ok, buenas tardes, máster, compañeros. Yo pues les voy a exponer en esta tarde acerca del título 3, que son las normas y procedimientos para el uso y manejo de los fondos públicos. En este momento vamos a empezar con lo que es el capítulo 1, que hablamos del financiamiento. Cuando hablamos del financiamiento, vamos a empezar con el artículo número 9, que hablamos de fuentes de financiamiento. Son de dónde proviene el dinero. En este caso, pues, la Secretaría de Educación cuenta con dos tipos de fuentes. Una es los fondos nacionales, ¿verdad? Que estos son los fondos que brinda lo que es el gobierno a la Secretaría de Educación. Esto pues proviene desde una aprobación de un presupuesto en el Poder Legislativo, ¿verdad? Luego pasa a su aprobación para poder cada inicio de año obtener lo que son estos fondos nacionales. También hay fondos externos, que esto se refiere a lo que es tal vez donaciones, fondos externos a algún país que le ayuda. Es por ejemplo, que China va a apoyar el gobierno de Honduras para mejorar escuelas, para mejorar centros educativos, para compra de computadoras. Todo esto son los fondos externos, ¿verdad? Todos los recursos que vienen de otros países destinados a apoyar nuestra educación. Luego viene lo que son el artículo número 10. En el artículo número 10 estamos hablando de recursos de autogestión deben ser incorporados en el presupuesto anual. Esto está claro y nos dice a nosotros que toda gestión que realicen, todo presupuesto, ya sea por parte de la sociedad de padres de familia, ya sea por las diferentes gentes, ¿verdad? Las direcciones, los departamentales, estos deberán ser ingresados
eh, a lo que es el presupuesto conforme se van dando. Entonces, esto nos dice que la Secretaría de Educación empieza con un presupuesto y a medida van surgiendo hay que ir reportando y haciendo las partes del presupuesto. Luego también hablamos que los fondos nacionales deben de asignarse de acuerdo al techo de finanza. Finanza, que es la secretaría que maneja pues las arcas del Estado acá, hablando del dinero, el billete. Entonces, nosotros, la Secretaría de Educación, de acuerdo a esta ley, pues debe tener la responsabilidad de trabajar bajo techo. Es decir, si para la departamental de educación del departamento de Colón le asignan 10 millones, debe de trabajar bajo ese techo. Les voy a hablar acerca del artículo 14 y 15, que en este caso, ¿verdad? El 14 y 15 nos habla de la asignación de reportes de los fondos externos y donaciones. Hay que hacer reportes para notificar a la Secretaría de Educación cualquier tipo de donación, proyecto que reciban, ya sea un centro, desde un centro educativo debe reportarlo lo que son a los distritales, que son las direcciones municipales, y a su vez reportar tal vez también a las direcciones departamentales para que ésta pueda notificar y reportar también a lo que son la Secretaría de Educación como ente principal, que es de nivel central. También estamos hablando de lo que es 16 y 17, que estos dos artículos nos hablan a nosotros del financiamiento de infraestructura pedagógica. Pues está creado un presupuesto anual y hay previsto ya fondos directamente para la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto de educación tiene diferentes partidas o estos se llaman objetos, ¿verdad? Entonces, el presupuesto planificado, es decir, X cantidad de presupuesto está dirigido para lo que es infraestructura y de esa forma debe ejecutarse. Hablando del capítulo 1, ¿verdad? Del financiamiento, estamos hablando del artículo 18, incentivos para los educandos. Cualquier tipo de incentivo que se le va a dar a los estudiantes, pues también va a ser de acuerdo al presupuesto que está asignado. A veces, pues hay países, ¿verdad?, que vienen y donan y ya viene dirigido ese presupuesto. Entonces, puede ser considerado algún incentivo para los educandos, ya sea para mochilas, zapatos, etcétera, y va a estar regido, ¿verdad? Y debe estar establecido en lo que es el presupuesto. En el artículo 19 y el último artículo que me toca a mí exponerle, les voy a resumir que es el monitoreo y evaluación de la ejecución de los fondos. En la Secretaría de Educación existe lo que es una unidad, ¿verdad? Que se llama UPEC, que es la unidad de planeamiento, evaluación y gestión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo, verdad? Que nosotros, como el presupuesto es asignado a la Secretaría de Educación y este baja a cada una de las diferentes secretarías departamentales, perdón, direcciones departamentales de cada departamento. Estos, a su vez, ¿verdad?, tienen un presupuesto asignado por parte de la Secretaría de Educación. Ellos deben hacer ejecución presupuestaria. Esa ejecución presupuestaria va a estar regida y va a estar siendo evaluada por lo que es la unidad, ¿verdad?, que es la UPEC. Prácticamente de eso nos habla este artículo, que va a estar siendo vigilado cómo usted ejecuta el presupuesto. Es decir, que si le doy 100,000 lempiras para comprar material de oficina, tiene que haber comprado material de oficina. El impacto de la gestión, ¿verdad? En este apartado que me tocó a mí, es importante que cualquier tipo de gestión, ¿verdad?, genera un impacto económico positivo para cada uno de los centros, para cada una de las direcciones, para cada una de las departamental. Y es importante, la gestión es básica porque el presupuesto en educación es relativamente bajo y por eso es importante el tema de la gestión. Continúa mi compañero. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Carlos Padilla. Yo les hablaré un poco sobre los artículos que tienen que ver en el capítulo 2 de la reformulación del plan estratégico, plan operativo y presupuesto anual sobre la base de programas orientados a resultados, ¿verdad? Nos encontramos con el artículo 20 que nos habla sobre las políticas que
orientan a la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. Pues el ente encargado de realizar estas actividades es la Secretaría de Estado del Despacho de Educación, a través de la Subsecretaría de Administración y Financiera, con el fin de garantizar la homogeneidad y estandarización, perdón, de los procedimientos administrativos y financieros, ¿verdad? Que, como les hice mención, definirá y coordinará las políticas que orientan la formulación, de ejecución y evaluación del presupuesto de la institución orientada a resultados para utilizar racionalmente los recursos disponibles. ¿Qué nos quiere decir esto? De que pues lo van a hacer si tienen una inyección de presupuesto, no es que es para definirlo en un solo proyecto, sino que esto van a hacer pues por partes, por decirlo así, ¿verdad? También asegurar que se respeta la ejecución de las asignaciones presupuestarias programadas por las unidades ejecutoras. Ok, las unidades ejecutoras deben reportar de manera trimestral, ejecución, perdón, presupuestaria de acuerdo a lo planificado, como les hacía mención. Lo que hablamos del artículo 21 y 22, bueno, todos estos artículos, por su mayoría, son por el mismo ente. Pero el artículo 21 menciona sobre la elaboración del presupuesto en base a las necesidades de los centros educativos, que es el mismo ente encargado, la Secretaría de Despacho del Estado, perdón, en el despacho de educación, pues el ente encargado, igual que el artículo 22, que es formular un presupuesto plurianual como política estratégica en cada inicio de gobierno, que también es la Secretaría de Estado en el despacho de educación. Seguimos en el capítulo 2 con el artículo número 23, la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, que es el CEFIN con sus abreviaturas, la Secretaría de Estado en el despacho de planificación y cooperación técnica, CEPLAN, y los convenios internacionales suscritos en el gobierno. ¿Qué sucede con estos? Estos, perdón, deben evaluarse mensualmente para conocer sus avances y sus logros. O sea, no quiere decir de que por ser un ente, tal vez, que tenga jerárquicamente hablando, un puesto alto de nuestro gobierno o nuestro estado, no quiere decir de que no están siendo vigilados, ¿verdad? Y no están siendo vigilados con el fin de que estén realizando su trabajo. El Plan Operativo Anual, o POA, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a nivel central y descentralizado, que incluyen los programas y proyectos. Este será elaborado tomando en cuenta como base el plan estratégico, las herramientas de gestión y elaboradas por la Secretaría de Estado del Despacho de Educación y los alineamientos generales establecidos por la Secretaría de Estado de Despacho de Finanzas, que es la CEFIN. En el artículo 25, pues tenemos los niveles de planificación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Corresponde a las siguientes disposiciones. El centro educativo, que estos son los niveles prácticamente, tenemos los niveles de centro educativo, distrito, municipio, departamental y nivel central. Entonces, dentro del nivel del centro educativo tenemos al responsable, que es el director del centro educativo, y dentro de la estructura de apoyo tenemos lo que es el Consejo Escolar de Desarrollo. También tenemos en el nivel de distrito o municipio, lo que es el responsable es el director distrital o director municipal. Y dentro de las estructuras de apoyo tenemos lo que es el Consejo Municipal de Desarrollo Educativo y consejos distritales de desarrollo educativo. Tenemos lo que es el director departamental de educación, conteniendo las estructuras de apoyo, la unidad de planeación y evaluación de la gestión y la dirección general administrativa y financiera a nivel central. Y por último tenemos el nivel central, que es el secretario de Estado en el despacho de educación, el responsable, y la estructura de apoyo a la subsecretaría administrativa financiera y su secretaría técnico-pedagógica. Ok, aquí en lo que es el artículo 26 nos encontramos con la primera sesión de formulación del plan estratégico institucional. Entonces se enmarca en la visión del país y el plan de nación, así como el plan del gobierno vigente. Esta planificación
eh, estratégica institucional es orientada a resultados en la Secretaría de Despacho. Y teniendo también el artículo número 27, la planificación, que aquí volvemos nuevamente, pero aquí no hay responsables. Aquí lo único que tenemos ahorita es los niveles y las herramientas de gestión, que para el centro educativo es la guía para la elaboración de proyectos, educación del centro, el proyecto educativo de la red. Para el distrito municipio tenemos guía paso a paso para la planificación estratégica y educativa y manual de redes educativas. El departamental es guía paso a paso, perdón, para la planificación estratégica y operativa. Y dentro del nivel central tenemos los alineamientos generales emitidos por la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Es la formulación del plan operativo y presupuesto anual. Que en el artículo número 28 tenemos lo que es la planificación operativa anual de los diferentes niveles de la Secretaría de Estado en el despacho de la educación. Se fundamenta en la planificación y presupuesto del centro a partir del proyecto educativo del centro, que ese es el PEC. Para la elaboración del plan operativo y presupuesto anual se aplicará lo que es en el Instituto de Planificación y Presupuesto, la matriz a la planificación o matriz de planificación. El presupuesto asignado a los alineamientos de planificación y presupuestos vigentes. Entonces, para la aprobación de estos planes operativos y presupuestos anuales, como tenemos aquí, la dirección distrital o departamental, lo que es, permítanme, para la aprobación, les decía, de lo que son los planes operativos y presupuestos anuales, se seguirá el siguiente ordenamiento jerárquico. O sea, esto está en este orden, no porque realmente se colocó de decir así en ese orden, sino que así se tiene que seguir lo que jerárquicamente, o sea, uno va paso a paso al otro. Entonces, el plan y presupuesto del centro educativo lo revisa y lo aprueba la dirección distrital o departamental que corresponda, ya sea donde se encuentra el centro educativo, ¿verdad? El plan y presupuesto de la dirección distrital o municipal lo revisa la dirección, lo revisa y lo aprueba la dirección distrital, perdón, la dirección departamental de educación, dándole paso al plan de presupuesto de la dirección departamental de educación, lo revisa, aprueba la Secretaría de Estado en el despacho de educación a través de sus dependencias correspondientes. Entonces, aquí prácticamente, pues como les hacía mención, pues cada uno da paso a paso al siguiente y teniendo el último que dice el plan y presupuesto de la Secretaría de Estado en el despacho de educación debe ser cargado en el sistema integrado de administración financiera, que es la CIAFI. Entonces, esta sigue los la CIAFI sigue los alineamientos establecidos en el manual de formulación de presupuestos emitidos por la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Este ente, pues, es el responsable de revisar y someterlo al seno del soberano Congreso Nacional de la República ya sea para la discusión y para la misma aprobación del mismo. Entonces, esta sería mi participación. Voy a continuar con lo siguiente, ¿verdad? Mi nombre es Sandy Sanabria. Voy a hablar sobre los artículos de la ejecución del plan operativo y presupuesto anual, que se encarga, ¿verdad?, más que todo de los presupuestos para poder que la Secretaría de Educación, de forma descentralizada, ya con las departamentales en conjunto y las distritales de educativas, hacen sus presupuestos anuales. Dice que el artículo 29 controla, administra y ejecuta toda la administración desde la departamental de educación de acuerdo con lo asignado de la Ley Fundamental de Educación. Es decir, una departamental de educación no va a hacer un plan operativo con su presupuesto anual más de lo que le corresponde. Esto viene directamente del nivel central y no puede pasarse de ese presupuesto que se le da, pero sí en la departamental es quienes controlan, administran y ejecutan este plan operativo y presupuesto anual. Ellos son y luego ellos parten de ahí, de cómo lo manejan para las distritales y las distritales a su vez para las escuelas. Estamos hablando
tanto para situaciones de infraestructura como pago de maestros, tanto permanentes, interinos y muchas cosas más. En el artículo 30 nos dice, para la ejecución del presupuesto aprobado de su respectiva jurisdicción, se hace un usuario en el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAFI, ¿verdad? No es una cuestión de que se inventa o se lo saca debajo de la manga como tal, sino que ya está este sistema SIAFI, el cual es un sistema tecnológico, ¿verdad? Donde las departamentales tienen que regirse según el presupuesto y la SIAFI se encarga, se encarga que sea el presupuesto real, que con ese presupuesto trabaje la departamental de educación y las departamentales y no vayan a alterar ni vayan a minimizar los presupuestos que ya se han planificado anteriormente. En el artículo 31 habla del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAFI, el cual registra automáticamente todas las transiciones y operaciones con el sistema educativo. Es decir, si un maestro o una maestra del sector público, ¿verdad? El artículo 32 dice, se reflejan los requisitos para las compras y contrataciones de bienes, que nos habla de la sección 4 del monitoreo de evaluación del plan operativo y presupuesto anual. Estos planes, ¿verdad?, tienen un monitoreo, igual que los otros que ustedes ya habían mencionado. Este plan operativo dice que el artículo 33 de la Secretaría del Estado del Despacho de Educación debe aplicar el sistema de monitoreo de la gestión por resultados y esta a su vez bajo la Ley Fundamental de Educación. Podemos decir lo siguiente: si dentro del presupuesto de educación hay para que contraten el ejemplo más básico que puedo presentar, si que contraten 10,000 maestros interinos, no, bueno, digamos aquí en el departamento Colón, unos 2,000 maestros interinos y solo contratan 200 o 500. Entonces, ¿qué pasa con este presupuesto? ¿En qué lo invirtieron? No puede ser malversado, no puede irse en ningún momento a otra situación o con otro sentido, sino porque ya está. Para eso existe esta parte de monitoreo de este presupuesto anual, para ver si en realidad es aplicable en lo que se debe de aplicar, valga la redundancia. En el artículo 34 nos habla que el sistema de monitoreo debe ser aplicado en el nivel centralizado y descentralizado para el informe y resultados. O sea que así como las departamentales, las distritales y el despacho de educación a nivel nacional, todos tienen este monitoreo que se realiza. No solo una entidad, sino que todos. Ahora vamos a hablar del capítulo 3 de las transferencias. Ya hablamos de los presupuestos, ahora las transferencias. De las transferencias encontramos el capítulo 35, perdón, el artículo 35, que nos dice que la Secretaría de Estado del Despacho de Educación es quien dará las cuentas y presentará los informes para poder transferir los fondos asignados según los presupuestos de la Secretaría en cada departamental de educación. Recordemos, ¿verdad?, que esto, bueno, aquí también el 36, voy a leerlo. El artículo 36 nos habla directamente que la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría de Estado de Finanzas, en el capítulo 4 de las transiciones y rendiciones de cuentas también, ¿verdad?, así como en monitoreos, hay unas transacciones de fondos, también hay una transparencia y rendición de cuentas. En estas nos dice el artículo 37 y 38, toda dependencia del Estado está sujeta a auditorías internas y externas, todas, ninguna se salva. Entonces en la Secretaría de Educación igual pueden venir auditorías internas dentro de la misma Secretaría hacerlas, o puede otras instituciones apartes pueden fiscalizar y auditar. Yo asumo que esto también se refiere a una externa, podríamos decir, de otros países, ¿verdad? O puede ser que otro despacho también pueda venir a hacer estas auditorías. Y en el artículo 38 dice, todas las dependencias centralizadas y descentralizadas del despacho de educación deben de presentar un informe detallado trimestralmente de esos fondos adquiridos internos y externos y su uso. Muy buenas tardes, yo voy a hablar un poco sobre disposiciones generales y transitorias. Seguimos con el artículo 39, que dice los deberes, derechos,
prohibiciones y sanciones de los administradores de los fondos públicos serán regulados. ¿A qué nos referimos aquí? Que cada tiene que cumplir los requisitos que están regulados por el Código de la Ética, ya que si no hacen lo correcto, ellos podrían ser sancionados, castigados o hasta incluso podrían ser enjuiciados por el desvío de fondos. El artículo 40 nos habla sobre los programas y proyectos con financiamiento externo. Deben ajustarse a la ejecución del plan estratégico para la reforma educativa. Aquí esto nos lleva a un orden, a una ley establecida para que se puedan ejecutar cada uno de los proyectos. Artículo 41 dice, la Secretaría de Estado en el despacho de educación debe coordinar con la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas las diferentes directrices que contemplan el proceso de descentralización presupuestaria. ¿Qué hablamos aquí? Que ellos deben de coordinar según el informe que tenga la Secretaría de Educación, o sea que van de la mano. Por ejemplo, cuando los docentes les pagan, tienen que transferir esa información a la Secretaría de Finanzas para hacer el respectivo pago a cada uno de los maestros. Artículo 42. Corresponde únicamente un máximo del 30% de presupuesto asignado a cada una de las direcciones departamentales. ¿A qué nos referimos aquí? Que a las departamentales solo se le da un porcentaje que es un 30% para que ellos puedan visitar, ya sea si la departamental de Trujillo quiere venir a Tocoa y ya se ha pasado de ese 30% en sus gastos, ya corre por cuenta de ellos. El artículo 43 habla que todos los conocimientos, todos los concernientes a la gestión financiera de la Secretaría de Educación debe estar en armonía con el resto de los establecidos en la ley. Aquí hablamos que algo que afecte al interés no puede a los intereses de los docentes no puede ser violado, aunque tenga o no tenga la razón, porque si no tiene que ir al reglamento de ley fundamental. El artículo 45 dice que a partir del año 2014 el plan operativo anual y presupuesto por resultados de la Secretaría de Estado en el despacho de educación debe elaborarse y aprobarse para ejecutar. Aquí, ¿qué es lo que hablamos? Que uno de los objetivos para inventariar lo que hay en el centro básico. Y eso se tiene que hacer por ese plan operativo anual, porque se tiene que ver los objetivos y qué proyectos van a ejecutar en ese mismo año. Artículo 46 dice, las unidades del nivel central y descentralizado de la Secretaría de Estado en el despacho de educación en el primer semestre del año 2014 deberán ajustar su plan operativo anual, presupuesto a la ejecución de las acciones derivadas de la aplicación de la Ley Fundamental de Educación y su reglamento. Aquí es cuando ellos todo lo que lo tienen que hacer en el primer semestre de cada año a partir del año 2014 en adelante. Y vamos con el artículo 47. Dice que durante el año 2014 los programas y proyectos financiados con los fondos externos deben ser evaluados y reorientados para ajustarlos a las disposiciones de la Ley Fundamental de Educación y reglamentos derivados de esta. ¿A qué se refiere aquí? Que por veces llegan ONG a ayudar que son unas ayudas externas. Ellos lo que hacen es que evalúan al personal que está en la institución para así ellos poder ayudarles ya sea económicamente o con materiales para que los alumnos puedan tener una mejor educación, ya que esto no tiene nada que ver con la educación, con la Secretaría de Educación, perdón. Y el artículo 48 dice que el presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha publicada en el Diario Oficial La Gaceta. ¿A qué nos referimos aquí? Que ningún reglamento, ninguna ley, mientras no sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, no será una ley ni tampoco estará concreta.